muchas personas les cuesta entender cualquier versículo de la Biblia. Ellos son fieles a los templos, como decía la semana pasada yo. Ellos son fieles a las congregaciones, a los disque hermanos con los que se sientan al lado. Se hacen unas personas muy sinceras humanamente. Le ayudan al que está al lado, le dan un ride, le prestan dinero, le dan comida. Pero eso es bueno, pero es mucho mejor saber que tú vas hacia el cielo. Es mucho mejor saber, como le dijo el Señor a los hombres estos, a los 70, le dijo que mejor se gozaran, que su nombre estuviera escrito en el libro de los cielos y no que se les sujetaran los demonios en el nombre del Señor. ¿Se fijan la intención cómo es aquí de grande? ¿Se fijan la capacidad de error de muchas personas cuando... Por eso el tema de hoy es cómo entender las Escrituras. Porque la gente dice, bueno, ahí está escrito y aquí está y acá, y cada quien tiene una forma de ver ahí las Escrituras. Menos entienden, porque no tienen revelación, porque no tienen al Espíritu, porque no tienen la guía, porque escrito está todo eso. Miren lo que dice ahorita aquí. Juan 16:13, ahí mismo en la misma página. Fíjense lo que dice aquí, como promesa. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, al Señor le decían que Él era el amante de la verdad. Pero aquí dice que cuando venga el Espíritu de la verdad, oigan lo que va a pasar. Yo no sé si usted ya es testigo fiel de estos actos en su vida o nomás se los ha visto a otros. Usted tiene que ver. Dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Vean eso ahí. Sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, ¿necesita usted un profeta? ¿Necesita usted una profetisa? ¿Necesita usted a la no sé quién? ¿Necesita consultar con muertos? ¿Qué es lo que ocupa? Si aquí le está diciendo ya el Señor que va a venir el Espíritu de verdad. Y ese Espíritu de verdad es el que va a mostrar todas las cosas. Y no solamente lo que Él quiera decir, sino lo que oiga decir al Padre. ¿Oí nomás cómo está esto? Lo que habrán de venir, dice enseguida, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso les decía yo que para nosotros el único Dios que tenemos es Jesús, aunque sea el Hijo, ¿sí? Aunque sea el Hijo, ese es nuestro Dios, hasta que no termine todo, y ya sea Dios, Hijo, Padre del propio Hijo, y se una todo, pero eso falta todavía. Por eso nosotros pedimos en ese nombre, y creemos, por eso está todo aquí puesto. Pero yo quiero que vean, que por eso el Señor les decía, a todos los religiosos de aquel tiempo, a los saduceos, por ahí en Mateo 22 les decía, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Que eso es lo que pasa hoy en la iglesia local, que mucha gente dice, bueno, yo quisiera predicar, yo quisiera aquí, o sea, la gente quisiera de todo, así como Satanás quería estar allá con él también y hacerse igual que él. Él fue destronado, él fue tumbado, él fue caído, él fue mandado, tronado con todos los que le creyeron allá. Por eso tengamos cuidado de oír cosas que no tienen que ver nada con lo que está Dios mandando, o mucho menos querer ser algo que ni Dios te está poniendo a hacer. Por eso la gente cuando oye las Escrituras y las lee y empieza a predicar sin entender, es un ciego enseñando a otros ciegos, y los ciegos van a caer al mismo hoyo, tanto la congregación como el líder. Por eso hay un ejemplo aquí de alguien que iba a adorar. Bueno, vamos a verlo mejor. Hechos 8:26. Gloria sea el Señor Jesús. El libro de los Hechos 8:26, vamos a ver este ejemplo, amén, donde vamos a ver claramente que una persona que quiere de Dios, y una persona que va a adorar, una persona que está ahí, quiere leer pero no entiende, hasta que Dios lo ve y manda a alguien en el Espíritu, siendo Dios guiando a este hombre, le da la enseñanza y le da el pase y lo guarda y lo hace su hijo. Oigan bien, pero es que todo está escrito aquí. Es el caso de Felipe y el etíope.
Miren, ya estamos, Hechos 8:26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Oigan bien, ¿quién mandó a Felipe? Si Felipe lo hubiera visto con la Biblia, al etíope le dice, pues ahí va ese, dice que leyendo, sabrá Dios, ¿verdad? Así va a entender. Pero hay otra cosa más grande que Dios nos manda. Y le dice a Felipe, hey, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, dice reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había, oigan bien de dónde venía, había venido a Jerusalén para adorar. Así como mucha gente se arrima a las iglesias, algunos con un corazón dispuesto y otros con un corazón como una piedra que no quieren, nomás van a servir de tropiezo. Pero este hombre, Dios vio sus pensamientos y sus deseos, por eso es que mandó a Felipe. Les aseguro que si este etíope hubiera tenido otras intenciones, el Señor lo deja. Porque eso no quiere decir que porque usted vaya, Dios va a tener misericordia. Lo que cuenta es el corazón, lo repito otra vez. Pero bueno, volvamos a esto. Dice que iba pues, o venía de adorar a Jerusalén, ¿verdad? Dice en el 28, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Agarró la Biblia, el eunuco, sí. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Le dijo Felipe. O sea, eso, oigan bien, mucha gente se siente mal cuando están leyendo la Biblia y tartamudean y ni pueden, ni tienen discernimiento, ni saben nada. Pero aquí dice que alguien de Dios, en este caso Felipe, le dijo, hey, ¿entiendes lo que lees? Porque es que es muy importante. De eso depende tu salvación o irte al infierno. Porque si tú empiezas con una doctrina de demonios basada en lo que tú crees, el infierno te espera. Pero si tú reconoces que no entiendes y que quieres saber y prestas el corazón, Dios manda a alguien o te da entendimiento y te da la sabiduría y el poder. O si no lo tienes, el Espíritu te lo manda. Pero tienes que ser con un corazón dispuesto. Por eso veamos lo que dice. Él le dice, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré? Reconoció que no entendía. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Dice el etíope. Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. ¿Te fijas? Él reconoció que estaba ahí hojeando, ahí nomás, pero sí podía leer, pero no podía entender. Por eso le dijo esto. Le dice, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Sí, nosotros somos la generación de él, del Señor Jesús. Dice, porque fue quitado de la tierra su vida, porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, oigan bien, el pobre Felipe, el pobre eunuco, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿No sienten como un poco de tristeza por el eunuco? Porque él ¿cómo va a ser el profeta, verdad, que hablaba de él, o de alguien? Claro que era de alguien más. Pero eso es el no tener el discernimiento, el no tener el espíritu. Este eunuco reconoció que no podía ni entender, aunque venía de adorar, aunque deseaba, hasta que no llegó la intervención divina de Dios, él pudo ver. Y eso es a lo que me refiero. Por eso la gente no entiende las escrituras. No puede. No, pero tengo años de ser cristiano, yo nací en el cristianismo, mi papá era pastor, no, que toqué. Y si no has entregado el corazón, nada eres. Aleluya, gloria al Señor. Por eso sigamos leyendo aquí. ¿Que de quién decía pues esto? De él mismo, de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, oigan bien la hermosura de este hombre Felipe, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Él empezó con la escritura, con lo que está escrito, no con lo que él se acordó, lo que le enseñó a alguien, o lo que pasó, no, él no trajo nada otro que no fueran las escrituras. Y eso es lo que tiene que hacer toda la gente, ¿sí? Citar, citar, citar y citar las escrituras. No hay más.
Porque todos somos humanos y todos aunque tengamos memoria, una memoria muy grande, todos nos equivocamos. Por eso es mucho mejor predicar con la Biblia enfrente de ti, hablarle a alguien con la Biblia enfrente de ti, mostrarle a cualquier persona que se te oponga con la Biblia enfrente de ti, porque eso es lo que te va a respaldar. Por eso le dijo él, comenzó a decir, desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, oigan, todavía, él preguntó qué impide y Felipe le tuvo que decir lo que era necesario. ¿Qué le dijo Felipe? Si crees de todo corazón. Porque hay gente que se mete al agua del bautizo, pero no cree de todo corazón, se metió al agua de embalde, se mojó la ropa de embalde, lo metieron al agua de embalde. Perdieron el tiempo con este hombre y con esta mujer porque no creyó de todo corazón. ¿Estamos entendiendo? Por eso estos hombres de Dios y cualquier hombre tiene que decir todo, porque todo le va a contar. Por eso creíste de corazón. Es como Ananías y Zafira, que vendieron la propiedad y le dijo, ¿en cuánto la vendiste? Dijo, en tanto. Y dijo, ¿y por qué le has mentido? Porque ha llenado Satanás tu corazón y has mentido, has fallado y has mentido, ¿verdad? Y estás en contra tú del Espíritu Santo y cayó muerto. O sea, Dios sabe todo, pero todas las palabras nos van a contar a nosotros, ¿sí? Por eso era necesario que Felipe le dijera, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice, y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y se bautizó. Y le bautizó, dice más bien así. Miren qué tremendo. Vamos a ver un ejemplo donde Pablo, lo hemos leído varias veces, ha escrito en todas sus epístolas el problema de predicar sin la guía del Espíritu Santo. Porque sí existe todo eso que ven ustedes en Revelación, repitiendo todo lo mismo como unos pericos sin saber lo que hablan. Eso es sin el Espíritu. Segunda de Pedro 3:15. Ahí vemos que claro, ¿verdad? Y la misericordia de Dios para con este eunuco a través de Felipe. Pero ahora vamos a ver esta reprensión que hace Pablo, pero esta vez la usa Pedro. Segunda de Pedro 3:15. Dice ahí, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, dice Pedro. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, oigan bien lo que hizo el hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Ahora, esa sabiduría de Pablo no fue la que le pasó a Gamaliel, no fue la que estudió por ahí con los judíos de cuando era un religioso. No, esa sabiduría fue la que le dio Dios. Por eso Pablo escribía con tanta sabiduría y tanto poder, porque era Dios en el Espíritu usando a Pablo. Por eso dice, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y luego dice el 16, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y eso es a lo que me refiero cuando la gente no entiende las Escrituras, cuando la gente no tiene el Espíritu y no tienen paciencia para que Dios les llegue a revelar algún día, si es que tienen el Espíritu, pero no tienen paciencia, hacen un montón de errores. Dice él, dice que algunas difíciles de entender, dice, las cuales los indoctos e inconstantes, son dos grupos. El indocto es el que no es guiado por nadie, ni enseñado por nadie. Es el que quiere ser pastor yendo a la escuela sin ser puesto por Dios. Es un indocto. ¿Sí? Es todo aquel que no es guiado por Dios. Es un indocto. Y el inconstante es el que un día le cree a Dios y al otro día duda. Ahí están los dos. Por eso ellos dos hacen estas congregaciones falsas y se reúnen y se gozan en las mentiras. Qué triste, ¿no? Por eso dice aquí, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Oigan el fin de ellos. No dice para la salvación eterna, sino para su propia perdición. Por eso mucha gente no entiende las escrituras,
pero siguen de tercos. Algún día Dios me va a revelar, y yo quiero, y ahí dice, esfuérzate y sé valiente, y todo lo ven por otros lados, en vez de decir que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Espérese, ¿sí? No hay prisa en esto. Es más posible que nos moramos a que se acabe todo esto, ¿sí? Porque estamos muy cerca de cualquier día Dios nos hable a su presencia, a cualquiera de nosotros, seamos jóvenes o seamos viejos. Para eso no existe edad. Amén a eso. Gloria sea al Señor. ¿Qué dice segunda de Pedro 1:19? Denle para atrás. Oigan bien, con relación a la Escritura, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra, oigan bien esto, un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Oigan bien esta declaración. Y el lucero de la mañana, ahí está, no el hijo del lucero, que es Satanás, sino el lucero de la mañana, que es el Señor. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ese lucero, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, que te esperes a que Dios te guíe, te toque, después de que le hayas entregado tu corazón, y va a aflorar, va a salir los frutos, va a salir todo, los ríos de agua viva, porque ya Dios va a morar en ti. Sin antes no hagas nada, porque tú solamente estás aborreciendo tu propia alma. Cuando tú juegas con las cosas de Dios, cuando tú ignoras, cuando tú no crees, estás tú misma aborreciendo a tu alma, o tú mismo. ¿Estamos entendiendo? Que esto no es, esto lo ve uno como palabrerío. No, todo esto nos va a traer a cuentas a nosotros, a todos aquellos que estamos involucrados en esto y abrimos la boca para declarar, y todo nos va a contar. Entendamos. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede hablar esto yendo a la escuela. Nadie puede, porque en los estudios, en los colegios teológicos, ahí el Espíritu no se da en un sobre, o no se te da la salida, o cuando te gradúas en tu papel de pastor o de maestro, ahí viene un espíritu que se va ahí en cuanto agarras ese papel. Así no es. Por eso dice lo que está escrito. Dice que el entendimiento, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Wow. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ahí está otra vez. Por eso la gente dice, no, pero yo parezco ya un pastor, ya tengo años, empecé en la congregación haciendo esto, y ahí la llevo. Eso le pasó a Esteban, ¿no? Dicen ellos. Y todos se basan en lo que le pasó a Esteban. Pero ¿cuántos Estebanes hay? Pues todos son Estebanes, ¿sí? Todos son como un Esteban. No, eso no es así. Si así fuera, entonces yo me esperara a ser como el bandido de la cruz, y dijera yo, pues algún día, ¿verdad? 5 minutos antes de morirme, lo acepto y me voy al cielo con él. ¿Puedo yo usar eso también? Yo puedo ser también como ese bandido, vivir una vida despiadada, aborrecible, ¿me entiende? Y después decir, 5 minutos quiero, que antes de morirme, y declaro que Él es mi Señor y mi Salvador, y me voy con Él. Así como otros quieren ser como Esteban. ¿Sí se fijan que no es así? Gloria sea al Señor Jesucristo. Por eso sigue diciendo en el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso todos aquellos que quieran predicar tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Y todos los que están en casa escudriñando la Biblia, pídanle al Señor, y el Señor les va a mostrar si ya fueron sellados y apartados. Porque no necesariamente tienen que ser pastores o predicadores. Si ya tienen al Espíritu, el Espíritu les revela el misterio que está escondido para los tiempos de que estamos viviendo. Gloria a Dios. Ya casi vamos a acabar. Vamos a ver, oigan bien, segunda de Timoteo, denle para atrás, 2:14. Segunda de Timoteo 2:14. Vamos a ver algo bien interesante con relación a lo que estamos nosotros hablando y lo que dice Pablo a este Timoteo también. Dice en segunda de Timoteo 2:14 de qué manera usted puede como iglesia ver quién es su pastor o usted mismo cómo es. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor
que no contiendan sobre palabras. Ahí está. Porque la gente dice, oh no, ¿usted en qué cree? ¿Usted cree en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo? O nomás cree en Jesús. ¿O usted cómo fue bautizado? ¿O usted cómo creyó? ¿O usted, y eso ahí entre palabras ellos ahí. Bueno, aquí dice, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Porque ahí cuando se arrime a alguien a la congregación y los vea a los disquermanos alegando por los rudimentos de Cristo, ¿verdad? Los que dice Pablo, los bautizos, todas estas cosas, los principios, cuando alguien que se arrime y los oiga hablar de eso, va a salir a decir, no hombre, estos aleluyas están más locos que nada, ni entre ellos coinciden. Por eso dice que es para perdición de los oyentes. Hay que tener cuidado. Dice el 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esto es para todos aquellos que quieren hablar a alguien más y usar a lo que fuimos llamados. ¿A qué fue llamada la iglesia completa? Al ministerio de la reconciliación. Todos somos llamados al ministerio de la reconciliación, de reconciliar a los que están sin Cristo, reconciliarlos con Dios. A eso somos llamados, sea quien sea usted. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahí está. Y luego dice, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Esos que se agarran contendiendo siempre, no exhortando sino contendiendo, a ver quién sabe más. Dice, y su palabra carcomerá como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Qué les pasó a estos dos? Bueno, se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos, o trastornan la fe de algunos. Ese es el error, el declarar cosas sin saber. Trastornan en la fe de algo. Otros que van en camino apenas y los oyen decir y dicen, ¿sabes qué? Ya no sé ni qué. Y se vuelven otra vez a lo que antes creían. Mucho cuidado con eso. Gloria sea el Señor. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Ahí está. No podemos nosotros ser participantes de los mentirosos, invocar el nombre de Cristo. Estamos llamados a ser apartados. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Vamos a aclarar eso ahí. Mucha gente dice, bueno, fíjense bien este ejemplo, lo que le pasó a Faraón. Faraón le endureció el corazón del Señor. Faraón hacía una cosa, hacía otra. Hoy en la iglesia local hay gente que si usted no ha vuelto a nacer, escuche bien esto, Dios lo puede usar a usted, pero eso no quiere decir que se vaya al cielo. Porque si usted no ha creído y usted tiene que hacer conforme a Dios un acto para alguien que sí es, Dios lo va a usar a usted. Pero usted no diga, bueno, me usó el Señor ahí, pero si usted sabe que no ha vuelto a nacer, no va al cielo. Pero Dios tiene el poder de transformar su corazón a beneficio de un cristiano que sí es real y verdadero. Así como a Faraón lo usaba de atrás para adelante, él lo traía y hacían esto y hacían lo otro, porque él puede hacer eso, pero no necesariamente quiere decir que van hacia el cielo. Qué triste es eso, porque si usted y yo hemos vuelto a nacer, gloria al Señor, pero si no hemos vuelto a nacer y Dios toca esos corazones nomás para Él, para beneficio de otros cristianos, hay que tener cuidado, porque nomás estamos siendo usados y al final podemos quedarnos hasta afuera, porque Dios tiene el poder de hacer lo que Él quiere, con beneficio de los que en verdad sí son. ¿Lo estamos entendiendo? Por eso Él le endurecía y decía que se iba a manifestar todo eso en Faraón para beneficio del pueblo de Israel, y Faraón no se fue al cielo. ¿Estamos entendiendo o no? Por eso dice esto de los vasos honrosos y otros para usos viles. Así que alguno dice, oigan bien aquí, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora ya podemos entender nosotros quiénes y cómo podemos hablar y entender lo que es la Biblia, lo que es la Escritura. Porque hoy en día no es tan fácil. Oigan, mucha gente dice, oh, es que así dice el perdido, el religioso, ahí está escrito. Oh, y es que no, pero no es así, es como el Señor lo va a poner. ¿Estamos entendiendo? Esa es la gran diferencia, que muchas personas enseñan religión y otros enseñamos revelación. Ahora, ¿cuál es la verdad? ¿La religión
o la religión? La revelación más bien, o la religión, lo que quise decir. Pero entendamos que todas estas cosas Dios las tiene en control. Por eso Él dice: ustedes no me eligieron a mí, yo os elegí a vosotros. Y uno de ustedes, les dijo a los 12, es diablo. Entonces Dios sabe, los que estamos en las congregaciones, quién son trigo y quién son cizaña. Vamos a leer 2 de Timoteo 3:12. Amén. Y vamos a ver ahí cómo se cumple todo el tiempo lo que está escrito, porque Pablo se lo va a decir a Timoteo. Mira, dice 2 de Timoteo 3:12, dice: también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amén. Dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Estamos entendiendo los dos lados? Dice en el 14: pero persiste tú en lo que has aprendido, le dice Pablo, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. No se refería tanto al Pablo mismo, que era su maestro, sino al maestro de maestros, que es Dios Jesucristo, el Señor. Le dice: a quien desde la niñez ha sabido, oigan bien, las sagradas escrituras. Ahora, ¿las sabía Timoteo? Dice aquí que sí. Pero ¿qué dice enseguida? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Cuál importante es saber las escrituras? No me refiero a memoria, sino tener la identidad de qué es lo que Dios, la claridad de que Dios está hablando, de que Dios está diciendo y que Dios está dando el discernimiento. A eso se refiere. Por eso dice: para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ya para ir cerrando dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es que es la seguridad de que nosotros vamos a ir para donde vamos a ir, al cielo, porque ahí está, en las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación, dice, por la fe que es en Cristo Jesús, obviamente, porque Él es la palabra, Él es el verbo del Señor Jesús. ¿Sí? Vamos a ver ya Romanos, y aquí vamos a cerrar ya, Romanos 15:4. Esto es lo último. Y vamos despidiéndonos ya. Romanos 15:4, ¿qué dice Romanos 15:4? Aleluya. Gloria es el Señor Jesucristo. Tiene misericordia de ustedes y de mí. Dice en Romanos 15:4, dice: porque las cosas que se escribieron antes, oigan bien, todos aquellos que tienen una excusa cuando alguien los enfrenta con la Biblia, dice: eso no es para mí. ¿Sí? Obviamente no estamos hablando sin discernimiento. En el discernimiento de Dios no podemos decir ni negarnos cuando Dios nos muestra las escrituras. Obviamente no nos va a mostrar algo que no sea para nosotros. Siempre Dios nos va a poner y nos va a mostrar la verdad de Él. ¿Sí? Él no nos va a confundir. Ahí va: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia, otra vez, y la consolación de las escrituras tengamos esperanza, dice, ¿sí o no? Amén. Entonces, ¿cuál importante es tener, saber, entender, recibir de parte de Dios la sabiduría de las escrituras en tu vida? Porque todo eso te va a contar también. ¿Sí? Aquí está la verdad. Dice: pero el Dios de la paciencia, otra vez dice así, y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Eso es lo que está viendo y está esperando el Señor. Que todas estas iglesias que se hacen bola más celebrando cosas que creyéndolo a Dios, algún día crean en lo mismo y piensen en lo mismo. Amén a eso. Dice: para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos nosotros que saber y estar al pendiente siempre de las revelaciones del Espíritu Santo, que eso nos va a mostrar la verdad en la Biblia. Amén. Dios los bendiga.